cuántos son, entre todos cuántos son. ¿Sabes cuántas mariposas jugueteando al sol están? ¿Sabes cuántos pececitos en el agua saltos dan? Dios que a todos ha creado, de la vida el gozo ha dado para disfrutar su don, para disfrutar su don. ¿Sabes cuántos tiernos niños con el sol despertarán? ¿Sabes cuántas son las madres que su sueño velarán? Dios que a todos ha creado, su placer y buen agrado, te conoce y te ama a ti, te conoce y te ama a ti. Amén. Voy a dar lectura en el libro de Marcos 4, 26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz hasta la siega, porque la siega ha llegado. Con esta meditación vamos a postrarnos de rodillas y vamos a orar. Bendito y amoroso Padre, que moras en los cielos, Señor, delante de tu divina presencia estamos tan agradecidos y agradecidas por tu grande amor, por tu misericordia, porque tú que creaste los astros, tú que creaste los planetas, las galaxias, aún así tú estás pendiente de nuestro crecimiento espiritual en la fe. Gracias porque tú eres grande y misericordioso con cada uno de nosotros. Te queremos suplicar que en esta mañana nos asistas con tu Santo Espíritu y que estos mensajes de esta semana de oración, Señor, sean para reflexión de nuestras almas y podamos hacer cambios y reformas en nuestras vidas. Bendice a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, a cada uno con sus luchas. Señor, tú sabes y conoces nuestros corazones, tal cual como tú conocías las circunstancias que llevaron a María Magdalena, Señor, hasta su estado, Señor. Tú sabes y conoces nuestras vidas. Tú seas el único juez, pero también el que nos ayudes a dar esos pasos que necesitamos para poder crecer día a día. Danos sobre todo, Señor, la voluntad y una doble porción de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Vale. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que están conectados por Zoom. Hemos tenido una bonita lección del día y anoche que empezamos la primera lectura de la semana de oración también fue muy interesante, en el que la hermana Paola, que tuvo estuvo a cargo de la primera lectura, pues hablamos de quién. Hacemos una recapitulación rapidita. Vemos el conocimiento espiritual solamente cómo lo obtenemos. ¿Por medio de qué? ¿Qué instrumento? La Biblia. Gracias, hermana Amelia. El instrumento, como instrumento educador, la Biblia no tiene rival. Entonces, así sea que tengamos un grado de desarrollo en nuestra vida,
perfecta, entre comillas, porque no somos perfectos, dice que somos podredumbre de la cabeza a los pies, aunque nos parezca perfecta, pero si no cumplimos el propósito de Dios, que es conocerlo a Él, pues dice que no vamos a avanzar. Entonces, la lectura de hoy se titula como, hermano Germán, Crecimiento en la fe. Crecimiento en la fe. Voy a pedir colaboración de, unos cuantos hermanos, 2 o 3. Bueno, empiezo yo y seguidamente me va a ayudar Freddy. Cuando yo te pida, por favor, tú pasas adelante y Ana también puede. No, primero empiezo yo y cuando le pida a Freddy, por eso hay que seguir la lectura y estemos atentos, ¿sí? Freddy luego nos puede dar un pensamiento y vamos así a colaborar. Y como es una semana de oración, pues cada vez que pasemos a un colaborador, pues antes de seguir, pues hacemos una oración, porque sabemos que tenemos muchas deficiencias en nuestras vidas y muchas ganas también de crecer en el Señor. Mis apreciados hermanos y hermanas en la fe, abordemos juntos este interesante tema del crecimiento en la fe, considerando la necesidad de una experiencia de transformación a su semejanza. Es mi oración que el nombre de Dios sea glorificado y seamos edificados por su palabra. Tomando como única causa y propósito de nuestro crecimiento en la fe, la participación de la atmósfera de gracia tan real como el aire que circula en derredor del globo. Todos los que decidan respirar esta atmósfera vivificante vivirán y crecerán hasta alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Lo siguiente que debemos considerar es nuestra experiencia de crecimiento en la fe, siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La causa del crecimiento. Como di la introducción, hablamos acerca del crecimiento, ¿no? Utilicemos la ilustración del crecimiento de la semilla registrada en Marcos 4, 26 al 29. Como nos decía, hermano Oscar, ¿hablaba de qué? Según el texto de introducción. ¿Ana? ¿No? Vale, vamos a leerla, ¿vale? Gladys, por favor, nos lees Marcos 4, 26 al 29. El hermano Delgado de Perú es el que escribe esta lectura número 2 y él quiere enfatizar en el crecimiento de la semilla. Marcos 4, 26 al 29. ¿Cómo dice? Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto a tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Gracias. Sí. Entonces, esta ilustración nos muestra el proceso del crecimiento, ¿no? Y más adelante vamos a ver también la parábola de la vid y los pámpanos de Juan 15. Tal como sucede con la vida y crecimiento de las plantas, así ocurre con nuestra vida y crecimiento en la fe. Es solamente mediante la vida de Dios como se engendra la vida espiritual en el corazón de los hombres. El crecimiento espiritual no es el resultado de una virtud humana, y por ello Jesús declaró acerca del hombre que echó la semilla:
y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. La siguiente inspiración sustenta y afirma que la vida y el crecimiento tienen una sola fuente de virtud. Las plantas y las flores no crecen por su propio cuidado, solicitud o esfuerzo, sino porque reciben lo que Dios proporcionó para favorecer su vida. Es increíble. Yo me acuerdo que de pequeña en Ecuador hay un dicho que dice, es que en Ecuador crece todo. Bueno, en Sudamérica, estos países que llueven mucho también, tiras piedras y nacen más piedras, o sea, crece todo. Y yo me sorprendía cómo de la noche a la mañana, pues de repente una hojita que el día anterior estaba pequeña, al siguiente día estaba grande. Mi marido está obsesionado con las plantas de aguacate, tengo que decirlo. Le encanta el aguacate. Y dice, voy a probar sembrar aguacate. Y yo digo, pero Martín, el aguacate es un árbol, o sea, es un árbol, ¿verdad? Y toma años para que dé fruto, porque mi madre en Ecuador también dice, mira, lleva no sé cuánto tiempo y todavía no. Exacto, depende de algunos injertos, no sé, a lo mejor Paola también, que es ingeniera agrónoma, sabrá también estos injertos, ¿no? Les digo, no, pero no va a crecer, no es un clima propicio. Sin embargo, ha visto en internet cómo se hace y ha sembrado y han comenzado a salir hojas y los tiene de repente, ha nacido una hoja. Es un día de felicidad y saca al jardín y luego cuando hace frío los mete y no está haciendo nada, simplemente ha puesto la semilla. Pero como dice el texto, que el mismo agricultor pues ve, se va a dormir y pasa el día, pero no es porque él haya hecho algo, sino porque, dice aquí, porque reciben lo que Dios proporcionó para favorecer su vida. Dios es el que hace el crecimiento. Ni nosotros podréis, por vuestra solicitud o esfuerzo, conseguir el crecimiento espiritual según el camino a Cristo. Entonces, es algo maravilloso como las plantas crecen sin que nosotros tengamos absolutamente, aparte, claro, el cuidado que necesitamos, pues regarlas, abonarlas. Sí, pero de ahí Dios proporciona todo lo necesario para que ellas puedan crecer. Vamos a pedir entonces a nuestro querido hermano Freddy, que está aquí. En la ilustración de la vida, los papas de Juan 25 encontramos la enseñanza. Freddy, ¿podrías pasar aquí adelante, por favor? Así los hermanos que están conectados en Zoom también tienen el privilegio de verte y puedes, entonces, desde aquí hasta aquí, ¿vale? En la ilustración de la vida y los pámpanos de Juan 15:5 encontramos la enseñanza acerca de la fuerza vital que no se encuentra en las ramas de la uva. Por tal razón existe una necesidad de conexión para mantener asegurada la vida recibida en la savia, llena de nutrientes que es compartida. Del mismo modo, tener una relación cuidadosa con Dios hasta alcanzar que Él permanezca en nosotros y nosotros en Él. No es un compromiso eclesiástico, sino una situación de vida o muerte. Con el fin de colaborar, lo expresado, resaltamos lo siguiente. Su separación de Cristo entraña una ruina tan completa como la representada por el sentimiento, por el sarmiento, muerte, no estuvo, dijo Cristo, será echado fuera como mal pámpano y se secará. Eliseo de toda la gente, página 630, 636, 31. La pertenencia a la iglesia no asegura el crecimiento en la fe, porque consiste en una unión exterior. Puede haber una relación aparente con Cristo sin verdadera unión con él por la fe. El profesar la religión coloca al hombre en la iglesia, pero el carácter y la conducta
demuestra si están unidas con Cristo. El deseado de todas las gentes, página 630. Solo la conexión vital proporcionará un crecimiento en la gracia conduciendo al creyente al progreso espiritual y a una permanencia constante en la fe. Gracias, Freddy. Gracias. Gracias por venir a colaborarnos con esta lectura. Entonces, quizás puede sonar un poquillo contradictorio que decimos, no, el venir a la iglesia es como el termómetro de la fe, ¿no? Vamos a leer en el libro de Juan 15:5. Sabemos que se trata de la parábola de la vid y los pámpanos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, esto lo podemos decir de memoria, porque separados de mí, nada podéis hacer. La vid proporciona la savia, llena de nutrientes que lo distribuye por todas sus ramas, ¿no? Y entonces llevan frutos. Pero, ¿y si cortamos una rama? Ya no pasa la savia, entonces se seca, ya no lleva fruto. Dice, del mismo modo, tener una relación cuidadosa con Dios hasta alcanzar que Él permanezca en nosotros y nosotros en Él. No es un compromiso eclesiástico, sino una situación de vida o muerte. Entonces, está claro, no es un compromiso eclesiástico, sino se trata de vida o muerte. Y anoche me gustó lo que dijo Daisy con respecto a la motivación y al compromiso. Ella decía de que un hombre que se quedó ciego a la edad de 8 años, pues tenía muchas limitaciones, pero él, a pesar de eso, él dice que no se trata de eso, sino de el compromiso que él tenía. También nosotros tenemos que comprometernos con el Señor, aunque no es un compromiso eclesiástico, pero sí un compromiso espiritual, y es una cosa que se trata de vida o muerte, el tema de permanecer en Dios, porque sin el Señor es que estamos perdidos, no encontraríamos como nuestro norte, ¿no? Dice aquí una parte de su separación de Cristo entraña una ruina tan completa como la presenta el Sarmiento. Y aquí, lo que decía antes, dice que el venir a la iglesia pues no nos asegura el crecimiento espiritual en la fe. Entonces, es una unión que es exterior. Estamos aquí todos en la iglesia y nuestros hermanos en el Zoom también están. Estamos haciendo este compromiso eclesiástico de asistir, pero dice que esto no asegura el carácter y la conducta. Y esto no nos asegura de que estemos o no estemos unidos con Cristo. Dice, caras vemos, corazones no sabemos, dice un dicho, ¿no? Entonces, dice que solo la conexión vital proporcionará un crecimiento en la gracia, conduciendo al creyente al progreso espiritual y una permanencia constante en la fe. Quiero invitar a todos nuestros hermanos para hacer una oración, para pedir al Señor que nos ayude a permanecer en esa vid, para que podamos recibir esa savia que va a transportar todos nuestros nutrientes a nuestras vidas. Voy a pedir a la hermana Amelia que nos dirija en oración. Santo Padre, que nos en los cielos, te damos gracias por haber permitido traernos a finales de este año una vez más. Te damos las gracias, Señor, porque de ti depende todo y de nosotros que nos, por medio de la fe, nos
Obra tuya, que comenzamos criterios podamos estar interesados en ayudarnos a evitar todo lo que no es perfecto de nosotros mismos y instanos y ayúdanos por medio de tu Santo Espíritu para que hagamos lo que es correcto. Te lo pedimos no porque tengamos méritos, sino por nuestra gran necesidad en el nombre de Jesús. Amén. Vale, invitamos a la hermana Amelia así también que nos colabore con la siguiente parte de la lectura. Conexión vital que asegura el crecimiento. Y luego nos puede ayudar también con un pensamiento. Sí. Bueno, dice conexión vital que asegura el crecimiento. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, la expresión de nuestro Salvador Jesucristo nos favorece con la clave de la conexión vital. Después de conocer que la causa de nuestro crecimiento en la fe es permanecer en Cristo y Él en nosotros, es necesario conocer cómo disfrutar de una conexión vital. La conexión vital consiste en conocer más y más de Jesús mediante el escudriñamiento de las Escrituras, efectuado con interés y si luego seguimos las sendas de la verdad y justicia, allí reveladas, los que siempre crecen en la gracia serán constantes en la fe y progresarán. El conocimiento de Dios, como está revelado en Cristo, es el conocimiento que deben tener todos los que están salvos. Recibido en la vida, volverá a crear en el alma la imagen de Cristo. Tal es el conocimiento que Dios invita a sus hijos a obtener. En esto consiste el secreto de la conexión vital, en conocer a Dios a través de su palabra. Permaneced en mí y yo en vosotros. Juan 15:4. La unión del sarmiento con la vid, dijo, representa la relación que habéis de sostener conmigo. Cristo vino a la tierra con el objeto de revelar al hombre el carácter de su Padre, y su vida rebosó de actos de ternura y de compasión divinas. ¿Cómo? Sí. Dice, contemplando es como somos transformados, espaciándonos en el amor de Dios y de nuestro Salvador, admirando la perfección del carácter divino y apropiándonos la justicia de Cristo por la fe, hemos de ser transformados a su misma imagen. Para mantener la conexión vital se requiere el ejercicio diario y cuidadoso del escudriñamiento de la palabra, elevando el alma a Dios mediante la oración sincera, apropiándose de la justicia de Cristo por la fe cada día. Bueno, digamos que si queremos aprender cosas buenas, tenemos que estudiar la Biblia, pero no como cuando se lee un libro común, sino con la meditación de que es un libro santo y que ese libro, las palabras tienen vida. Y es instruyéndonos, leyéndonos ahí y aplicándolo a nuestra vida como vamos a avanzar en el conocimiento y en la fe. Y también otra cosa es que el Espíritu Santo nos va a recordar en el momento de necesidad ese versículo. A veces nosotros pensamos que nuestra mente no
no acumula, no coge, no le queda nada. Yo leo y no me queda nada. No es verdad. No es verdad. La palabra de Dios entra y como en la tierra se echa la semilla y permanece allí quietita un tiempo, pero luego vuelve a brotar, así también en los momentos de necesidad el Espíritu Santo nos recordará aquellos versículos que van a ser para frenarnos en el mal o para estimularnos en el bien. Y al final podemos decir que aquello que no se ha leído, que no se ha vivido, que no lo has tocado, es como una receta que nunca has hecho. Entonces, si no la has hecho, no sabes si te va a salir bien. Pero si tú, por ejemplo, vas metiendo el conocimiento de la palabra de Dios y pidiéndole al Señor en oración que te guíe, porque muchas veces si no oramos antes de leer, o puede ocurrir que se nos vayan cosas muy importantes. O sea, no captemos todo. Dice que cuando leemos una cosa, dice que captamos, por decir, un 30%. Si lo leemos 2 veces, captamos un 40%. Y si lo leemos más, prácticamente podemos captar pues, un 80% o más, ¿no? Así que el Señor en su infinita misericordia, además, es importante que la palabra de Dios es un libro que tiene vida. Tiene vida. Y como ella ha dicho, referente a la conferencia de ayer, dice que, ¿cómo era? Que Nicodemo, o sea, que si leía las Escrituras tendría más... Sí, el conocimiento no tiene igual. Ajá, o sea, un estudio sin rival. No hay quien lo pueda alcanzar, sino que sobrepuja a todos los libros que pueda haber en esta vida. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Amelia. Muy, muy interesante lo que hermana Amelia nos ha compartido y me recuerda varias cosas que con respecto a la Biblia. Bueno, esa conexión vital, para enfatizar, esa conexión vital que asegura el crecimiento es escudriñar las Escrituras. Es como un patrón que se repite en cada etapa de nuestra vida para poder subir de escalón. Las historias de la Biblia que les contamos a nuestros hijos y las que hemos escuchado muchísimos años y que se repite, no pasa nada con que las repitamos a nuestros hijos, con que las estudiemos en la escuela sabática de año tras año, que hayan temas, no sé, de Daniel, de Apocalipsis, y luego ahora tenemos las hijas de Sara, que estamos aprendiendo muchísimo con esta lección de escuela sabática, cosas que no sabíamos, como Ana decía, ay, no sabía que María Magdalena era del alabastro. Entonces, este conocimiento tiene que ser, como dijo Amelia, me gustó la comparación porque a mí me suena mucho el hecho de las recetas de cocina. De repente vemos que alguien en YouTube hace un tutorial y ay, me apunto la receta y la dejamos allí y no la reproducimos con nuestras manos, con nuestra sazón, con ese acto de hacerlo, esa receta se quedará allí y nunca la haremos. Así también escudriñar las Escrituras. Es verdad que no, a veces no recordamos todo, o de repente un año hacemos el año bíblico y al siguiente año dice, ay, esto es nuevo, esto no lo había visto, pero sí, lo habías leído el año pasado, si hiciste el año bíblico. Entonces, las Escrituras simplemente hace esa conexión tan estrecha como esa savia con la vida, es tan vital para que nosotros podamos asegurarnos ese crecimiento espiritual. Y la Biblia es como hacer una comparación cuando alguien quiere bajar de peso, ¿vale? Se pone a hacer dietas trampas, o la dieta de la luna, la dieta de, no sé, unas cosas raras. No, para estar en tu peso, 2 cosas importantes, dieta y ejercicio. Y para el crecimiento espiritual, ¿qué es? Escudriñar las Escrituras. Es el patrón que se repite y se repite día a día, porque dice que en ella encontramos la vida eterna.
Exacto. Entonces hay que poner esa receta a funcionar, ¿no? Gracias, Amelia, por esta aportación muy hermosa. A continuación vamos a pedir al hermano Germán que nos colabore, por favor, con el siguiente subtítulo, que es la confirmación del crecimiento en la fe. Estamos haciendo estos cambios porque es importante que también los hermanos del Zoom nos puedan escuchar y ver el rostro de nuestros queridos hermanos aquí que nos colaboran. Bien, el subtítulo dice la confirmación del crecimiento en la fe. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. San Marcos 4:28. El milagro de la vida en la naturaleza deja establecido el secreto del progreso en la fe y al mismo tiempo la prueba irrefutable que nos permite confirmar si verdaderamente estamos creciendo en la fe. Para experimentar un crecimiento en la fe necesitamos obedecer la indicación de la inspiración. Pedid al Señor que os ayude a conoceros. Colocad vuestra vida bajo sus ojos escudriñadores. Y cuando examine vuestro caso, veréis que habéis cometido lastimosos errores y que lo que suponíais de poca importancia era ofensivo ante la vista del cielo. Está escrito en A fin de conocerle en la página 236. A través de la oración con fe y entrega, la confesión y el arrepentimiento, debemos expresar el clamor de David. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí algún indicio o algún camino malo, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, versos 23 y 24. Y también en el camino a Cristo, página 34. La vida de David se manifestará en el fragante fruto de los sarmientos. El que está en mí, dijo Jesús, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Cuando vivamos por la fe en el Hijo de Dios, los frutos del Espíritu se verán en nuestra vida. No faltará uno solo. El resultado del crecimiento son los frutos. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La obra de la santificación se puede apreciar en el creyente por su progreso y continuo crecimiento. Existe en el mundo religioso una teoría sobre la santificación que es falsa en sí misma y peligrosa en su influencia. En muchos casos, aquellos que profesan poseer la santificación no conocen expresamente o experiencia en forma genuina. Los que en verdad tratan de perfeccionar un carácter cristiano nunca acariciarán el pensamiento de que no tienen pecado. Su vida puede ser irreprochable, pueden ser representantes vivos de la verdad que han aceptado, pero cuanto más disciplinen su mente para espaciarse en el carácter de Cristo y cuanto más se acerquen a la divina imagen del Salvador, tanto más claramente discernirán la impecable perfección de Jesús y más hondamente sentirán sus propios defectos. ¿Sí? La prueba irrefutable de nuestro crecimiento en la fe es la transformación y mejora de nuestro carácter. Y la siguiente inspiración nos asegura que el apóstol amado dejó de ser ambicioso, impetuoso y resentido. El poder del amor de Cristo transformó su carácter. Tal es el seguro resultado de la unión con Jesús. Cuando Cristo mora en el corazón, la naturaleza entera se transforma. El Espíritu de Cristo y su amor enternecen el corazón, subyuga el alma y elevan los pensamientos y deseos al Dios del cielo. Quisiera hacer una pausa. Sí. Pues aquí hay algo importante que debe ser explicitado, ¿verdad? De que solamente los frutos atestiguan o dan testimonio
de la naturaleza de aquella planta o de aquella semilla, los frutos. Y en este caso, solamente nuestros frutos de un buen carácter o de un carácter santificado o de un carácter a semejanza de Cristo pueden dar testimonio de que estamos en la senda de la verdadera fe. Esto, como dice aquí el estudio, poco se ha estudiado, poco se ha desarrollado y muchos confunden en qué consiste la santidad. Pero como acá se menciona, la santidad en realidad consiste en verdaderos frutos, en frutos que tienen que ver, sí, con el carácter, exactamente. La santificación tiene que ver con el carácter. Y en realidad todo el desarrollo de la Biblia o todo lo que está escrito en la Biblia, en última instancia tiene que ver con que nosotros podamos reproducir otra vez el carácter de Dios en nuestras vidas. Carácter que Dios nos puso allí en el Edén hace 6.000 años aproximadamente, pero que se perdió porque el pecado borró de alguna manera esta buena creación. Pero el propósito del Evangelio es que conozcamos esto y que también lo incorporemos en nuestras vidas para poder ser entonces llamados hijos de Dios, ¿no? Esto dice que la prueba irrefutable de nuestro crecimiento en la fe es nuestra transformación. Si no hay una transformación en nosotros, entonces no hay una prueba irrefutable de que exista un crecimiento en nosotros. Desde hace 6.000 años se está esperando este crecimiento. Y como se ha mencionado, que la ilustración de la siega y de la cosecha es prueba de que se ha alcanzado el desarrollo o el crecimiento. ¿Cómo va a haber una siega o una cosecha si es que no ha habido un crecimiento de las plantas? Cuando las plantas han terminado de crecer y han dado todos sus frutos, recién viene la siega, pero hasta ahora no ha venido la siega a la tierra, porque como dice en Mateo 13, la siega es el fin del mundo, cuando los ángeles vienen a escoger a los hijos de Dios, ¿verdad? A separar las ovejas y los cabritos, también se menciona en otra ilustración. Hasta ahora entonces no hemos alcanzado este crecimiento total o pleno, que es la misma imagen de Cristo. Es decir, aún no hemos llegado a dar frutos, pero para eso se está instándonos a tener, digamos, con más dedicación, ¿verdad? Más motivo, como también se mencionó antes, o más motivación para escudriñar las Escrituras y comprender realmente este mensaje a fondo para poder tener aquel carácter espiritual, como se menciona, pero más que nada aquel carácter que es similar a Cristo, ¿verdad? Bueno, quiero continuar entonces cuando nos dice aquí, en toda generación y en cada país, el fundamento de la verdad para la construcción del carácter ha sido el mismo, los principios contenidos en la palabra de Dios. La única norma segura e infalible es hacer lo que Dios dice. Los mandamientos de Jehová son rectos, y el que hace estas cosas no resbalará para siempre. Salmos 19:8 y 15:5. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. 1 Corintios 3:11. Si buscamos un crecimiento en la fe, experimentado en la construcción de nuestro carácter, el fundamento que ha dado los resultados favorables en todos los tiempos es la obediencia a la palabra de Dios. Sí. En esto consiste entonces, hermanos, toda esta instrucción y toda esta enseñanza, en que en nuestras vidas, o que en nuestras mentes, en nuestros pensamientos y también en nuestra acción, en nuestro accionar, esté presente como testimonio nuestra obediencia a los mandamientos de Dios, ¿verdad? Estos mandamientos que son santos, estos mandamientos que son buenos, estos mandamientos que son perfectos, estos mandamientos que no son gravosos, ¿verdad? Y como dice el sabio Salomón en Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Gracias. Muchísimas gracias por tu aporte, hermano Germán.
Se ha dicho bastante con respecto a la confirmación del crecimiento en la fe. Habría muchísimo que hablar, hermanos, con respecto a nuestro carácter, a las cosas que hacemos, a las cosas que decimos y a las reafirmaciones personales que nos hacemos. Muchas veces, incluso, quizás hemos dicho también, no, es que yo soy así. Yo, pues, a mí a veces yo tengo el pronto y tengo ira, o sea, es que así soy yo. Mi padre también era así, yo también soy así. Entonces, eso es un estancamiento, hermanos. Yo también reconozco que a veces puedo ser muy nerviosa en casa y venga todo rápido. Seguro no soy la única como mamá. Queremos que todas las cosas pues vayan por un camino, pero también las madres pecamos. Pecamos quizás de rígidas, de duras, y necesitamos un equilibrio, necesitamos al Señor. Necesitamos hacer, como decía en el antiguo subtítulo, en el pasado, hacer que el escudriñamiento de la Biblia sea algo que lo hagamos siempre, para que esto pueda salir. Porque si no hacemos esto como profesos cristianos, pues no vamos a perfeccionar nuestro carácter. No vamos a ir de escalón en escalón creciendo y dando esos frutos. Hay un filósofo muy conocido americano que se llama Jordan Peterson. Él dice, di la verdad, al menos no mientas. ¿Quiere decir lo mismo de decir la verdad y al menos no mentir? Una cosa es decir la verdad y lo otro es por omisión. Di la verdad, al menos no mientas. ¿Cuántas veces mentimos? Por omisión o simplemente diciendo una mentira directamente. Eso tenemos que enseñarles también a nuestros hijos, porque me acuerdo hace años que no sé si Samuel González, que claro, él siempre decía la verdad y ¿por qué? Porque él fue instruido a decir siempre la verdad, pase lo que pase. Eso también tenemos nosotros como adultos, aprenderlo y decirle al Señor, Señor, no voy a mentir. Todos mentimos y tenemos que hacer que este mal hábito, recalco esto en particular porque muchos problemas, tanto de hogar, de trabajo, salen con respecto a este mal defecto de carácter, que es la mentira. Vale, vamos a concluir. Nuestra ocupación puede ser diferente, pero la preocupación es la misma. ¿Qué es? ¿No? El crecimiento. Nuestra ocupación puede ser diferente, pero la preocupación es la misma, el crecimiento. La inquietud de la madre es el crecimiento de sus hijos y que logren alguna profesión, del empresario o inversionista, que su producto o servicios estén en la curva positiva del crecimiento, en la madurez. Se busca de muchas formas evitar el declive en el ciclo de vida del producto. Para ello, la estrategia más utilizada es el relanzamiento. Así también, el alma muerta en delitos y pecados recibe vida por su unión con Cristo. Por la fe en Él, como Salvador personal, se forma una unión. Entonces, ¿qué necesitamos para estar unidos con nuestro Salvador? La fe. Dice, por la fe en Él, como Salvador personal, se forma esa unión. Hay tan poca fe en el mundo que es imposible agradar a Dios sin fe. Y el mundo va sin fe. El pecador une su debilidad a la fuerza de Cristo, su vacuidad en la plenitud de Cristo, su fragilidad a la perdurable potencia de Cristo. Entonces tiene el sentir de Cristo. La humanidad de Cristo ha tocado nuestra humanidad y nuestra humanidad ha tocado la divinidad. Así, por la intervención del Espíritu Santo, el hombre viene a ser participante de la naturaleza divina.
Si estáis creciendo en la gracia y el conocimiento de Jesucristo, aprovecharéis cada privilegio y oportunidad para obtener un mayor crecimiento, conocimiento de la vida y el carácter de Cristo. Hermano y hermana, amados en el Señor Jesucristo, me despido invitándoles a tomar una decisión de crecer en la fe por el conocimiento de Dios y de su carácter, considerando el tiempo en que vivimos. La amonestación inspirada nos dice: a menos que usted avance en el conocimiento de Dios y de su amor, le será difícil aún mantener la luz que tiene, porque la luz que no brilla cada vez más tiende a disminuir y a perderse en las tinieblas. Entonces, volvemos al tema del compromiso, ¿no? Tenemos que comprometernos y tomar esa decisión. Es una decisión. He decidido seguir a Cristo. Hay un himno, ¿verdad? Hay un himno que relata de una familia que fue abatida por el conocimiento, que primero cogieron a su hija y primero cogieron a su esposo o a sus hijos. Renuncia a tu fe. Y él dijo: he decidido seguir a Cristo. Hasta que al fin y al cabo mataron a su esposa, a sus hijos, y él también murió. Pero es esa decisión que necesita que hagamos. Asimismo, dice en el recuadro, el estímulo de cada creyente será avanzar continuamente si su propósito es el de pertenecer a aquellos que se presentarán sin mácula delante del trono de Dios. Qué hermoso. Entonces, hay tantas cosas que podemos mejorar, queridos hermanos, tantas cosas que tenemos que renunciar. Ninguno estamos sin defectos, todos. Y todos estamos, dice, nuestra ocupación puede ser diferente, pero la preocupación es la misma, el crecimiento. Todos, creo que los que estamos aquí en la iglesia y los que estamos allí, bueno, los que están ahí conectados, todos queremos, cuando llega un nuevo año, pues a ver qué he hecho este año. He mejorado, he cambiado algo. No tenemos que compararnos con nadie, ¿verdad que no? No. Tenemos que ver a Cristo y decir, a ver, ¿en qué condición estoy yo? ¿He crecido? Porque realmente de eso se trata, el crecimiento. Entonces, que el Señor nos ayude para que hagamos esa decisión, esos propósitos en nuestra vida y que estemos también en la próxima lectura, que será el viernes, ¿no? A ver. ¿Segura? Sí. No es que estoy viendo aquí la fecha. Vale, pues entonces ya nos conectaremos al Zoom y analicemos estas lecturas que son de gran importancia para nuestro bien espiritual. Vale, ¿recogemos ahora las ofrendas? ¿Sí? Vale. Gladys, ¿nos puedes ayudar, por favor? Aquí está su esposo. Su amor humilde y puro les daba gran valor, palabras de consuelo y dichos de bondad. Jesús lo recibía por su sinceridad. Cristo, el más precioso don. Mi Cristo, mi Maestro, te doy mi corazón. Vale, me gustaría que estén aquí los niños, pero no están porque quiero que entonemos el himno 605 en la rama del peral. Depende si ya se han desocupado.
Hay tantas escenas tan bonitas en la naturaleza, tanto de los animalitos como de las plantas, que se ilustran muy bien en nuestro himnario. El que cantamos antes, creo que era el 603, habla de los astros que están en el cielo, su fulgor, de las nubes. Y aquí en el 605, pues, de un hogar feliz, de un nidito. Entonces, vamos a cantar en la rama del peral. Ya llegaron nuestros niños. 605. Bueno, vengan aquí delante y cantamos todos juntos, la congregación y los niños también. Que sea para honra y gloria de Dios, para despedirnos. En la rama del peral que se mece más allá, algo lindo hay que admirar en la rama de allá. Un pequeño mar feliz de puntillas y venir a ver este hogar feliz en la rama de allá. Pajaritos no se ven en el nido que hay allí, y su madre va también el nidito a cubrir. Niños, niños, espantéis de un ruidito y metéis a los pájaros que veis en el viejo peral. Si soplara viento cruel en la negra oscuridad, destruyendo mi verte, sacudiendo el peral. En el nido cuidará el follaje donde está, y a los tres quien guardará de tan cruel vendaval. Nuestro Padre arriba está, contemplando con piedad su amoroso corazón, velará sin cesar. Cuidará de ti, de mí, de las aves que hay allí, llamaremos nuestras vidas al Señor nuestro Dios. Bien, para concluir vamos a hacer una oración y le pedimos que nos despida en oración el hermano Germán. Oremos, hermano. Bendito y bondadoso Padre que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias por esta hermosa lección de la que nos has provisto. Ahora entendemos, Señor, que los frutos de nuestro carácter son el testimonio de la verdadera fe. También entendemos que necesitamos crecer, que necesitamos estar unidos a ti, pues solo tú nos podrás brindar el crecimiento que necesitamos, es decir, desarrollar el hermoso carácter del cual tú eres nuestro ejemplo. Por eso queremos suplicarte, Señor, en esta hora, que nos ayudes a estar afianzados a ti, que nos des las ganas, el ánimo, la motivación que nos falta para integrarnos a ti como las ramas al buen árbol, de tal manera que podamos ser sustentados por ti y luego podamos dar aquellos frutos espirituales que son el buen carácter que debemos producir para dar testimonio que tenemos fe en ti. Te suplicamos también, Señor, que todas estas enseñanzas de las cuales nos has provisto también sea partícipe toda tu iglesia, y también que nosotros podamos poder compartirlo con las demás personas, ya sea con nuestras amistades, con nuestros familiares, compañeros, de tal manera que ellos también puedan ser
parte de este hermoso mensaje del Evangelio. Pues en última instancia también entendemos que el Evangelio lo que procura es nuestra restauración, que otra vez tu imagen sea afirmada en nuestros caracteres. Gracias, Señor, por este alimento espiritual. Gracias por estas hermosas lecciones, pues estas lecciones nos ayudan a poder entender mejor cuál es el propósito del Evangelio. Te suplicamos también, Señor, que nos proveas más de tu Santo Espíritu para que nos siga conduciendo por tus caminos de verdad, por tus caminos de justicia, que son la prueba de la santidad que necesitamos tener. Ayúdanos, Señor, y perdona también nuestros errores y defectos, nuestras faltas que cometemos por nuestra falta de entendimiento y comprensión que aún permanece en nosotros. Gracias, Señor, otra vez te reiteramos por estas hermosas lecciones. En el nombre de nuestro Señor Jesús, elevamos a ti esta petición. Amén. Amén. Vale, tomamos asiento. Bien, damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia en el día de hoy, por esta hermosa lección. Y ahora a continuación, pues para concluir, vamos a invitar a nuestro pastor Francisco González que nos colabore con la doxología final. Podemos cantar, fija tus ojos en Cristo y luego la bendición, ¿no? ¿Ya? Fija tus ojos en Cristo, tan lleno. ¿Cómo lo viste ahí? Pero es que no entra el audio. Ya se oye. Y yo no veo nada aquí. Dice ahora. Yo no veo nada. Me tapan todo. Ahí hay alguien que tapa todo. No. Entonces, reverente para recibir la bendición, ¿sí? Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. 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 Que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos asista en este día y siempre. Y feliz sábado para todos, para los niños y para los adultos y para todos.